estoy bien contento porque cuando estábamos aquí adorando al Señor se sentía una atmósfera maravillosa de parte del Señor. Y yo decía, gracias Dios, porque Él no necesita habitar en templo de hombre. Y vamos a entender algunas cositas que sucedieron durante la adoración. Él no necesita que nosotros le adoremos. Escuche bien. Nosotros necesitamos adorarle a Él. Nosotros necesitamos de Él, no Él de nosotros. No es al revés. Muchas veces pensamos que es un favor que le estamos haciendo al Señor y no es así. Es un privilegio poder adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único, el bendito, el grande, el poderoso, el soberano. Si adoras tu problema por encima del Rey, tienes problemas. Si adoras tu enfermedad por encima de la soberanía de mi Dios, tienes problemas. Si adoramos el trabajo, la casa, la familia, el matrimonio por encima de nuestro Señor, tenemos problemas. Mire, yo quiero comenzar ya porque no sabía ni cómo empezar. Ustedes saben que algunas veces el Señor nos mete en estos dilemas, ¿no?, espirituales, donde yo digo, Señor, ¿cómo le entro? Y el Señor me dice, no te apures, que yo voy a empezar a trabajar el ambiente antes de que tú llegues. Entonces, mire, nosotros muchas veces, hermano, nos preocupamos de cosas, tal vez nos podemos hasta frustrar de cosas que no están pasando en nuestras vidas. Tal vez nos podemos poner ansiosos. Yo sé que a usted no le da ninguna ansiedad, ¿verdad que no? A nadie le da ansiedad, solamente al pastor le da ansiedad. Muchas veces cuando están por llegar los tiempos que se tiene que cumplir algo, ya sea, hermano, en lo natural, en lo espiritual o en lo emocional, muchas veces nosotros podemos tener fe hasta donde alcanza la vista, ¿no? Usted puede tener fe hasta que el doctor le dice su resultado, pero de ahí en fuera se nos hace un poquito más difícil. Se nos puede hacer un poquito difícil el saber de que tal vez no tenemos cómo vamos a pasar el mes y ya se está acercando el mes. Tenemos fe, pero se acerca el mes, se acerca el día, se acerca la hora y ahí ¿qué vamos a hacer? Nuestra fe no debe, hermano, ser basada en nuestros sentimientos. Nuestra fe en nuestro Padre Celestial tiene que ser basada en que Él vive, Él reina y Él no miente. Él vive. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero, y hermanos, el Señor me puso en el corazón este tema que tal vez vamos a entender un poquito ahora. Ahora yo me reía cuando escuchaba las profecías, porque yo decía, Señor, ¿por dónde le entro? Y me dice, voy a preparar el ambiente. Y voy a hablar bajo el tema del Dios desconocido o el Dios no conocido. El Dios desconocido. Escuche bien, y si me acompaña al libro de Hechos, capítulo 17, quiero leer alguna porción bíblica y luego desarrollar, quiero enfocarme y voy a estar mencionando algunos versículos bíblicos, ¿no?, para esta enseñanza de este día, así que me soportan, ¿no? ¿Cuántos traen su Biblia? Amén. De todas maneras, yo quiero leerlo, lo voy a leer en la versión original, en la versión que estamos acostumbrados, ¿no?, que no es la única ni la mejor, pero quiero también leerlo en otras versiones que nos pueden dar un poquito más de luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Lo tenemos todo? Pónganse de pie los que lo tienen, porque no escucho a nadie, no veo movimientos. Pónganse de pie, vamos a hacerlo en honor a esta bendita palabra. Gloria a Dios. El versículo 22 y 23 solamente y después lo vamos a desarrollar. Entonces dice la palabra, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Mire cómo lo dice el pueblo de Dios para todo. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, atenienses, me doy cuenta que ustedes son muy religiosos. Así que ese problema no está aquí solamente. En todo,
al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido y les habló de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Usted puede adorar a Dios sin conocerlo. Es más, usted puede estar adorando pensando que está adorando a Dios y no está adorando a Dios. Muchas veces queremos adorar a Dios a nuestra forma. Muchas veces queremos decirle a Dios cómo lo debemos orar y ahora entiende la profecía. Queremos decirle al Señor cómo hacer las cosas y Él es el que nos tiene que guiar a toda verdad y toda justicia a través de su Espíritu. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en nombre de Cristo. Se puede sentar, salude al que tiene a su lado, hermano. Estamos aquí para gozarnos. Hace tiempito tenemos una visita que los saludé ya, que están por la parte de atrás. Salúdelos, bienvenidos, sean bendecidos en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Qué bueno, qué bueno. Aleluya. Se puede ir sentando y acomodando. El Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo, note bien, le voy a dar un poquito de contexto para que vea lo que está sucediendo. Él llegó a Tesalónica en un momento dado y usted lo puede leer aquí en el versículo, en capítulo 17 completamente. Llega a Tesalónica, ahí se levantó un grupo de hombres, ¿verdad?, religiosos y trataron de impedir sus enseñanzas. Luego partió a otro lugar. La cuestión es que los siguieron moviendo de lugar en lugar para proteger su vida. ¿Por qué? Porque los religiosos de ese entonces estaban queriéndolo apresar. Y usted sabe que Pablo no se dejaba llevar por lo que decían. Tampoco le temía lo que pudiera suceder. Ustedes saben que en un momento dado él fue llevado y acusado y se le dieron con palos bien duros y con piedras. Lo mataron. Ese hombre quedó casi muerto. Escuche bien, esta gente, si usted busca un experto, vamos a ponerlo en el área, ¿verdad?, de nosotros hoy día. Si usted busca un experto en tiro al blanco y usted le da una pistola, él va a disparar y ¿qué usted cree que va a pasar? Le va a dar al blanco porque es un experto, sabe lo que está haciendo. Esta gente, hermano, sabían cómo apedrear. Esta gente sabía cómo, cuándo y cómo la persona iba a quedar muerto. Y Pablo no le temía porque en ese momento, ustedes saben que dice la palabra que ahí pues asumen muchos estudiosos, que fue llevado al tercer cielo y se le mostraron muchas cosas. Pero a lo que voy es que, hermano, en esta ocasión, él se está dejando llevar y entonces llega aquí a este lugar en Grecia donde estaba esperando, ¿verdad?, a sus compañeros de labor, que usted lo puede estar leyendo ahí, Tito, y vamos a esperarlo allá. Lo movieron de noche en varias ocasiones. Pero me llama la atención porque cuando él llega a Atenas, él llegó forzadamente. Él no llegó a hacer una gira de evangelismo, él no llegó allí a vacacionar, tampoco él fue a un viaje misionero como estamos acostumbrados a ver. Él fue porque él estaba huyendo en ese momento y se le pidió que fuera allá y usted lo puede observar allí. Entonces Sila y Timoteo después se iban a encontrar con él, ¿no? Entonces, note bien, cuando él llega allá, nota algo muy interesante. Allí se adoraba todo. Allí, hermanos, adoraban al fuego, al agua, Poseidón, todas esas deidades que andaban por ahí. Ellos tenían su forma de adorarlo, tenían imágenes, tenían lo que ellos pensaban, lo que ellos pensaban que era el Dios o su deidad, ellos lo tenían en una imagen. ¿Me están siguiendo? ¿Se están imaginando esa escena? Gracias. ¿Qué es lo que sucede? Él está en medio de eso. Se pregunta, Dios mío, ¿por qué tú me mandaste para este país que se está perdiendo tanto? Escuche bien. Todos tenían el derecho de tener su imagen. Todos tenían el derecho de tener su Dios. Todos tenían el derecho a adorar su deidad como ellos quisieran. Muchos de ellos lo hacían con sangre, muchos de ellos lo hacían con sangre inocente, muchos de ellos lo hacían con el cuerpo, otros lo hacían con comida, otros lo hacían con diferentes sacrificios, ¿no? Y eso pareciera que es histórico, pero cuando usted ve, hermano, no fuera, ¿verdad?, fuera cómico, como dicen por ahí, si no fuera tan trágico.
Hoy estamos viendo, hermano, una manifestación completa de lo que es este sistema de la idolatría. Entonces Pablo, note bien, se da cuenta que dentro de tanta idolatría hay algo que le llama la atención. Hay algo que como que le captura de momento la atención, y es que hay una inscripción. Imagínense, esa gente estaban tan y tan confundidos y ciegos que aún tenían una imagen que no tenía imagen, por decirlo, ¿verdad? Pero tenían un lugar con una inscripción por si acaso, ¿no? Por si acaso se nos pasa algún Dios por ahí que de momento no nos caiga las cosas estas encima, las cosas malas, ¿no? Y estaban ahí y lo adoraban también. ¿Qué le ponían a ese Dios? Yo no sé. Pero note bien. Los estudiosos, mire hermano, cuando usted busca, usted puede encontrar una gama de escuelas que hablan y piensan diferente en cuanto a lo que sucedió allí con esta inscripción. Algunos dicen que ellos sabían del Dios de Israel, otros dicen que como estaban tan perdidos no sabían quién era. Yo lo que sé es que estaban en una confusión, como según dice la palabra aquí, una ceguera espiritual tan grande y tan grave que dudo mucho que ellos supieran del Señor. Pues cuando usted tiene un encuentro, por eso es que empecé hablando que muchas veces estamos adorando cosas que no sabemos, porque cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor, cuando chocamos con la verdad, cuando somos introducidos a este reino maravilloso de los cielos, hermano, cosas tienen que pasar. Y lo que ustedes van a ver que sucedió en ese momento. Entonces, note bien, me llamaba la atención porque me reía, casi me dieron los 3 puntos las profecías. Y ustedes saben que nosotros dejamos que el Espíritu hable como Él quiere. Primero decía que tal vez no lo conocemos, ¿no? Segundo, que tal vez lo adoramos como no debemos. Y tercero, que sigamos instrucciones. Ustedes vieron el bosquejo de la profecía, ¿verdad que sí? Qué lindo es el Señor, porque ese es el primer punto que el Señor me da. Que tenemos la oportunidad de hacer lo que Él nos manda hacer. Y la profecía hacía la oportunidad. Entonces note bien, una inscripción del Dios no conocido, y llevaba enseñando hace rato a esta gente, a los del pueblo. Él iba a las plazas donde él pudiera hablar, y usted se fija en el versículo 18, si usted me acompaña, ahí mismo dice que él en algunos ¿verdad? Lugares donde le permitían hablar, no importa si había gente o no, él le hablaba a los que estuvieran allí. Dice que algunos de los filósofos y epicúreos y de los estíocos disputaban con él. Estos son escuelas filosóficas. Una de ellas me llama la atención porque una de ellas, los epicúreos, el acento ese siempre se me cambia, pero hablaban de la doctrina en el placer, escuche bien, del cuerpo, que ese era el propósito primordial, buscar el placer del cuerpo. Si usted nota eso hoy, es pura coincidencia, dicen algunos, ¿verdad que no? Esas son cosas que se levantan, que son espirituales, que no tienen edad, que no tienen tiempo de caducación. Sí, están destruidas en la cruz del Calvario. Note bien, ese sistema continúa trabajando. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en otro sistema de gobierno. No sé si me estoy dando a entender. Algunas veces repito esto porque yo trato de expresar la idea que Dios me está poniendo en el corazón, pero no sé si usted la está recibiendo igual. Entonces, note bien. Muchas veces nosotros estamos en un lugar, pero tenemos que entender que no somos de este lugar. Nosotros estamos aquí, pero nuestro reino, nuestro gobierno, quien nos dirige, no está aquí. Nuestro sistema de gobierno está en otro lugar. Nosotros estamos aquí enseñando, mostrando qué es lo que el Padre quiere que nosotros enseñemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos estar en algún lugar. Pablo estaba en un lugar totalmente idólatra. Pablo estaba en un lugar donde estaba cubierto, que mucha gente tal vez religiosamente dice, yo me voy de aquí, se hacen la cruz y vámonos. No. Pablo vio la oportunidad. El otro grupo, los estoicos, estos decían y hacían su posición, la posición natural, ¿no? La posición donde ellos ocupaban lo más importante. Se hacían esclavos de su posición, del trabajo, de lo que fuera, se hacían esclavos. Cualquier parecido, como dije, es pura coincidencia. Y Pablo les hablaba, les enseñaba. Pero ahora aquí va a cambiar la cosa. Porque Pablo ahora se va a enfrentar y va a hablar ante un grupo totalmente diferente.
ante un grupo, hermanos, que va a necesitar otro estilo o otra forma de él acercarse. Tal vez en la ciudad veía a la gente sentada adorando cosas que él decía, pero es que son tonterías. Yo sé, yo tengo un Dios que vive. El Dios tuyo, ¿dónde está? Esto no está en la Biblia, esto es una pensada, ¿no? Pero en una ocasión uno de los profetas le decía a los que estaban cortando, ¿verdad?, en nombre de Baal, pero ¿dónde está tu Dios? Es que a lo mejor que está en el baño o está durmiendo, está haciendo algo, ¿verdad? Que sí, se burlaba de ellos, pero note bien. Pablo en este momento ahora tiene que ir al Areópago, donde tiene que hablarle a un grupo de personas completamente diferentes. Este es un lugar donde se reunían filósofos, hermanos, que tenían que llevar a cabo decisiones, donde se llevaban a cabo juicios, donde en ese momento, bueno, los aristócratas, en el Consejo Nacional, el Tribunal, todo eso se sentaban allí a traer lo que iban a estar haciendo. Estoy dando a entender, era como un consejo. Si usted se fija, dice en esta versión, cuando yo estaba leyendo, que el consejo de la ciudad, Pablo vino, se levantó en la reunión del consejo. Entonces, note bien, en este lugar está viendo Pablo una sociedad consumida en la idolatría, pero Dios le está dando la oportunidad de intervenir. Hemos estado enseñando hasta el cansancio. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Usted no está aquí para llenar sillas. Usted no está aquí en este momento para usted ser entretenido. Usted no nació en esta temporada por casualidad de la vida, por un accidente. No, usted tiene un propósito y tanto nosotros los que estamos ya caminando tal vez en Él o caminando hacia Él y los niños y los jóvenes, todos tenemos propósito. Solamente una lo creyó. ¿Usted tiene propósito? Dígame, si no lo cree, por fe. Usted y yo tenemos propósito de parte del cielo. Entonces, ahora, Pablo va a hacer una intervención profética. Hemos utilizado ese término para que lo entienda. Una intervención profética es simplemente, él va a legalizar lo que el cielo quiere hacer en medio de tanta idolatría. Porque pensamos, pero ¿por qué entonces Dios no vino y hizo algo con toda esa idolatría para que se fueran? No, porque el Señor no trabaja así. Él no va a romper su propia regla. Él tiene que utilizar a alguien como usted y como yo. Y eso es importante por lo que yo voy a estar desarrollando. Usted y yo tenemos un propósito y Dios lo va a usar, pero en el tiempo oportuno. Porque si usted se fija en el versículo 22, dice, entonces Pablo. ¿Qué es lo que nos deja saber la palabra entonces? Un tiempo oportuno. Un tiempo, como se puede decir, que él no fue que de momento, no fue que ahí Pablo llegó y hizo, no. Entonces Pablo, un tiempo oportuno, se paró delante de ellos. Y dice la palabra que entonces se puso en medio de ellos y empezó a hablarles, llamándole la atención con lo mismo que ellos tenían. Note bien, hermanos, hoy encontramos esta ceguera rampante. Dije hace un rato que estamos viviendo uno de los tiempos de apostasía más grande. Y estoy hablándole, hermano, a gente que están acostumbrados a que dentro de las iglesias no pasa nada. No, hermano, estamos viviendo una de las apostasías más grandes dentro de lo que es el cuerpo de creyente o de iglesia, lo que usted le quiera llamar. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Dentro de muchas congregaciones o iglesia, como usted le llame, se están llevando a cabo diferentes adoraciones a diferentes dioses. Dentro de una misma congregación pueden estar adorando a tantos dioses que no saben ni a cuál están adorando y le tienen una insignia al Dios no conocido, porque no tienen una relación con el Padre. Porque no saben cómo es que el Padre le gusta que le adoren, porque no saben cómo es que el Padre se maneja, porque no saben que hay un diseño que hay que seguir, hermano. No podemos venir a cambiar los diseños. Y no estoy hablando de cosas humanas, escuche bien, porque entonces pensamos que el diseño tiene que ser adoración, danza y esto. No, y profecía no. El diseño es el Espíritu el que lo da. El diseño es el Espíritu que nos muestra y tiene que estar, hermano, tiene que estar incluido siempre, tiene que estar incluido lo que hizo Cristo.
quién es Cristo y qué vino a traer Cristo. Y son preguntas que si yo se las hago de momento, ¿quién es Él? ¿Quién Él es? ¿Qué Él vino a hacer? ¿Y qué Él nos trajo? Se nos hace muy difícil, muchas veces. Nota allí mismo es donde estaba el problema más grave. Donde estaban los que estaban, hermanos, aprobando toda esa gama de idolatría. Los hombres religiosos, porque él, ¿cómo fue que él empezó diciendo? Imagínense que me invitan a una iglesia y yo le digo, oiga hermano, a la verdad que veo que ustedes son bien religiosos. Se ve que ustedes son bien religiosos. Y con eso, hermano, comenzó. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Sin ánimo de ofender, es romper. Romper cualquier, hermano, cualquier idea que no venga del cielo. Aquí el único que merece la gloria se llama Cristo Jesús. Nosotros somos, hermanos, personas que el Señor nos ha llamado a cumplir con un propósito determinado en este territorio, en este momento, ¿no? Y Dios va a hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Con usted y conmigo, porque así es que Él lo hace, ¿no? Él va a obrar a través de nosotros donde estamos. Y mire bien, Él no comenzó y cuando tuvo la oportunidad, mire qué lindo, Él no comenzó, hermanos, a maltratarlos. Él no comenzó a decirle, ustedes son hijos del diablo, ustedes van para el infierno. Ustedes saben todos esos ídolos que ustedes tienen ahí, lo que va a hacer, ustedes están haciéndolo mal. Él no empezó así. Mire cómo Él comenzó. Él no comenzó ni acusando a los idólatras, no empezó queriendo cambiarles lo que estaban haciendo. Muchas veces es el problema de nosotros en ese furor, ¿no? En ese celo, porque a Pablo le pasó también. En un momento dado, el Pablo era religioso e impedernido. Ese no dejaba pasar a nadie. Es más, él perseguía a la iglesia, los del camino, no la iglesia, porque la iglesia viene después, los del camino. No. Escuche bien, es el relojito, pero cuando le hablo no me hace caso, así que ya estoy acostumbrado. En un momento dado, él perseguía a los del camino, a los que creían en el mensaje de Jesucristo, ¿no? En un momento dado era tan y tan religioso, hermano, que él mismo, hermano, tuvo que chocar con el Señor para poder romper toda esa religiosidad. Y note bien, ahora él no está allí acusando, él no los quiere matar, él no los quiere perseguir, él lo que está haciendo es entrando dentro del propósito en el tiempo oportuno que el Señor marcó. ¿Por qué usted cree que Pablo tuvo que pasar esos contratiempos desde Tesalónica hasta llegar a Atenas, primero por tierra y después por mar? No era pura casualidad. El Señor lo tenía allí. Usted se pregunta, ¿pero cómo es posible? Llegué en tren, tengo mis cosas, pero añoro lo que dejé. No sé por qué el Señor me trajo para acá, como la forma que sea, como llegó. No sé por qué estoy pasando esto, no sé por qué estoy pasando lo otro, porque el Señor está esperando el tiempo, el momento oportuno, para entonces ponernos a nosotros a ser intercesores en ese momento. Pablo, en ese momento, intercedió por ese pueblo. ¿Cuántos se atreven a orar por sus enemigos? Yo no me atreví a decir amén ahí. Sí, porque a mí se me hace algunas veces difícil. Sí, y cuando usted dice amén es así sea y seremos probados. No coja miedo. Amén. Él nos mandó a que amáramos a nuestros enemigos. Pero si ese enemigo le ha hecho tantas cosas malas que de momento le mata a sus hijos y los exhibe. Ese enemigo de momento se lleva capturado a los hombres del lugar, y cuando usted viene a ver fuera del lugar, fuera de la aldea, fuera de la ciudad, están metidos en estacas, puestos así boca arriba, como los lechones cuando lo van a hacer allá en Puerto Rico, ¿no? No sé si en sus países o algún animal que ponen en la vara, así los ponían los de Nínive al pueblo de Israel, y el Señor le dice, vete, que tienen un mensaje para ellos. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó con él? No, esta gente no. Yo soy más espiritual que ellos. Yo estoy mejor que ellos. Ellos son unos hijos del diablo. Pablo no les dijo, yo estoy mezclando aquí dos historias para que caigamos en tiempo, ¿no? Pablo no les dijo, ustedes son unos hijos del diablo. Él le dijo, yo tengo algo que ustedes necesitan.
Y en contraste con la de Jonás, Jonás dijo, no, yo no le voy a dar lo que el Señor me mandó a darle. Y el Señor tuvo que ponerlo en una posición, hermano, un poquito más abajo de ellos para que él pudiera entender que ellos, igual que él, necesitaban la gracia. Escuche bien, hay gente afuera que necesita escuchar lo que Dios está haciendo con su vida. Hay gente que necesita escuchar que hay un sistema de gobierno mucho mejor que el que gobierna en esta tierra, en este planeta por el momento. Hay un sistema mucho más alto. Y Pablo entonces toma y fija la atención en la inscripción que tenían al Dios desconocido. Usó su propia atmósfera para establecer la verdad del reino de Dios y establecer al único rey soberano, creador, quien estableció los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. El Dios que hizo el mundo, versículo 24, y todo lo que hay en él, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos de hombres o por manos de hombres. Entonces muchas veces queremos cambiar al otro en base a condena, crítica, juzgamos todo lo que vemos, hasta en ocasiones, hermanos, osamos de tener la autoridad de decirle, usted se va para el infierno. ¿Ok? Y Jonás estaba así. Decía, no, esta gente son malos. Esta gente merece el infierno. Y el Señor le dijo, ok, te voy a enseñar lo que es el infierno. Y después de que yo te enseño lo que es el infierno, ahora tú vas a decidir si tú quieres quedarte en el infierno o quieres ir a predicar la gracia que yo te mandé a enviarles. Y usted sabe que la historia es bien, ¿verdad? Para niños, es bien linda, que dice que Jonás no le hizo caso y el Señor lo llevó en una ballena. Y después, ¿qué pasó? Fue y lo escupió a un pez. Yo le digo ballena, pero es un pez. Y después fue, ¿y dónde lo dejó el pez? En las playas de Nínive, ¿no? Y ahí él tenía que tomar la decisión, ok, les voy a decir que lo que el Señor los está tratando de salvar es real o me voy a quedar callado. ¿Ok? Muchas veces podemos juzgar a otros hermanos y el Señor nos tiene que pasar por el mismo infierno para que nosotros entendamos. Pablo establece un punto de contacto dentro de ellos mismos. Él utilizó lo que el Señor le estaba permitiendo. Él vio, dijo, aquí es la oportunidad. Aquí es donde el Señor me tiene. En este momento no entendía por qué tuve que salir huyendo de allá. No entendí por qué me tuve que montar en ese barco para llegar hasta acá. No entendí por qué tanta idolatría que me hierve el espíritu. Usted lo puede leer ahí. Él le veía cuando veía toda esa idolatría. Pero este es el momento de actuar. Este es el momento no de actuar por emoción. Voy a establecer el reino de los cielos en este lugar. Voy a establecer lo que el Padre me mandó a hacer. Y muchas veces no lo vas a entender hasta el momento. ¿Cómo yo sé cuál es mi propósito? Sigue que el Señor te lo va a decir. Y en el momento tú vas a darte cuenta que tú vas a decir, wow, de verdad, mira, eso fue Dios. De otra forma no pudo haber sido. Entonces de nada nos vale tener la última revelación si en verdad no podemos ser efectivos al tener contacto con muchos de los que nos están escuchando. Al ser efectivo con aquellos que, hermanos, tal vez es la única vez que van a tener la oportunidad de hablarles. Tal vez es la única vez que usted va a tener la oportunidad de mostrarle la verdad. De mostrarle que ese estilo de vida o ese sistema que gobierna su vida es completamente, hermano, errado. El sistema que nos opera, que nosotros vivimos, va mucho más allá, donde no hay enfermedad, donde no hay maldad, donde no hay muerte, donde hay, hermano, lo mejor está dentro del sistema del Señor. Los matrimonios y todo se arreglan. Y no tienes que venir a estar diciéndole, si ustedes siguen así, en adulterio, se van a ir para el infierno. Sí, pero llevan 15 años juntos, ¿qué vas a hacer? Se tienen que dejar, se tienen que separar. Eso, hermanos, son boberías que la gente destruye en familias. Lo que hay es que mostrarle la verdad. Es buscar donde está el punto donde nosotros podamos decir, ok, ¿saben qué? Ustedes están haciendo algo bueno. Llevan 15 años. Muchos matrimonios que han estado casados por papeles legales no duran tanto. ¿Por qué no me dejan mostrarles este sistema de gobierno que les va a ser mucho mejor? ¿Ven la forma? En vez de venir y decirle, ustedes se van para el infierno, ustedes están pecando. Hermano, tenemos que ser un poquito más osados. Note bien, no fuimos llamados a juzgar. Aunque sea pueden decir amén.
No fuimos llamados a juzgar. Eso le pertenece al Padre, sino todo lo contrario. Lo que estamos acostumbrados, hermanos, en la religión es, hermanos, siempre estar buscando dónde acusar, dónde buscar, dónde decir lo que está mal. No, vamos a hacerlo, vamos a utilizar la osadía que utilizó Pablo. Vamos a buscar un punto. Espérate, yo estoy en medio, esto es lo que está sucediendo, pero aquí tengo la oportunidad. Y cuando él solamente, escuche bien, vio la insignia del Dios desconocido, pero él sabía que no era el momento, en ese momento, de actuar hasta que estuvieran pendientes los hombres que él quería impactar, los que estaban arriba. Cuando él entonces llegó a este lugar, a Areópago, ahí fue que entonces le dijo, espérate, voy a establecer aquí esta verdad. ¿Me estoy dando a entender? No fue a lo loco, no fue que tampoco vio la oportunidad y se salió de orden, no, todo tiene un orden. Entonces, el segundo punto que me puso en el corazón es la instrucción. Mateo 10:16. Y esta parte aquí, pues, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y a usted le dé el don de ciencia para que lo reciba, ¿no? Mateo 10:16, ¿lo tienen? Aquí en la versión Pueblo de Dios para Todos dice, tengan en cuenta, este es el Señor hablándoles a nosotros, a su cuerpo, ¿no? A su iglesia, a su iglesia. Tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobo, así que sean astutos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. ¿Qué es lo más fácil de ese versículo? ¿Qué es lo más fácil de predicar? ¿Qué es lo más fácil de hablar? Hermanos, tenemos que ser humildes como la paloma, sencillo, y eso es un amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que el Señor les dijo primero. Los envío como ovejas en medio de ¿qué? ¿En medio de qué? Si bien es importante, debemos ser humildes. ¿Cuántos dicen amén? No le debemos restar importancia. Pero pareciera que el Señor nos está mandando un suicidio asistido. Escuche bien, pongo una ovejita en medio de unos lobos. A ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar la ovejita en medio de esos lobos? Hermano, yo vi un documental hace un tiempo en la noche, así tarde, que me dio hasta cosa, porque en la noche esta gente grabando, y decir, ¿cómo esta gente pueden grabar así? No le da miedo, porque ya uno acá se pone, y de momento estos lobos, hermano, eran como 6 o 7, estaban acechando un animal de esos que parece un caballo, se me olvidó el nombre, no se apure. Lo tengo en inglés, pero no lo quiero decir porque a lo mejor lo digo mal. Pero eran como 10 veces el tamaño del lobo. Y entre dos, hermanos, lo tumbaron, y entre todos, cuando vinieron a pasar, hermano, cuando el camarógrafo después fue, hermano, lo dejaron casi sin nada, hermano, lo que dejaron tal vez fue algunos huesos o algo, los más grandes. Imagínense una ovejita, pónganse a imaginar esa escena, una ovejita, y están todos los lobos rapaces ahí, y él le dice, ok, los voy a mandar, no es que te estoy preguntando si quieres ir. Escuche bien, él no está preguntándote si tú quieres ir, o sí. Entonces tenemos que cambiar el versículo, ok, si ustedes quieren ir, los voy a mandar. No, ¿qué es lo que está diciendo? Los voy a enviar allí mismo, como ovejas en medio de lobos. Ya fuera un suicidio asistido o un kamikaze, como ustedes se acuerdan los japoneses que venían en los aviones en Pearl Harbor. Y cuando venían en los aviones, veían el barco enemigo de los Estados Unidos y venían y se suicidaban tirándose en el avión. ¿Qué lógica tiene que el Señor nos está diciendo, los voy a mandar? Entonces, ¿cómo es posible, Señor? Yo que estoy buscando paz, yo que estoy buscando sanidad, yo lo que estoy buscando es esto, lo otro, y tú me estás diciendo que me vas a mandar en medio de lobos. Pero ahí mismo nos da la respuesta. Los voy a mandar, pero algo muy importante que tienen que tener en cuenta, tienen que ser astutos como la serpiente. Tienen que ser sagaces como la serpiente. Tienen que tener entendimiento de que ustedes van a estar ahí, pero hay algo muy importante. Y cuando usted habla de serpiente, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Qué es lo que le viene a la mente? Satanás,
el enemigo, ¿no? En el huerto, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Se disfrazó, manipuló la verdad. Todo eso es satánico, el Señor reprenda, pero Él nos está diciendo tienen que tener la sagacidad de una serpiente, de la serpiente. Note bien, para poder entender entonces este versículo tenemos que tener un mindset correcto. No podemos venir con la mente llena de religiosidad a tratar de entender lo que el Señor dijo aquí. No podemos entender por qué el Señor nos mandó en medio de lobos y por qué nos manda a ser sagaces con una mente que solamente lo que está es pendiente a lo que estamos haciendo mal. Si nos dejamos llevar por la mente religiosa, en este versículo estuviera la iglesia llena, o el cuerpo, la congregación estuviera llena de gente pobre. El mundo es pecado, aléjate de eso. ¿Estás trabajando? ¿Dónde tú estás trabajando? ¿Con un político? No, eso es cosa del diablo, tienes que salir de ahí corriendo. ¿Dónde tú trabajas? ¿En una tienda donde venden esto, lo otro? ¿Dónde trabajas? ¿En un hospital? ¿Dónde trabajas? Entonces, no, eso no puede estar ahí, no. El Señor te está diciendo, te voy a mandar como oveja en medio de lobos. Te voy a mandar como ovejas en medio de un sistema que si tú no eres sagaz, si tú no eres audaz, si tú no eres, hermano, que si tú no te pones, hermano, en tu número, si te dejas la mente religiosa, te van a devorar. Los lobos te van a devorar. Note bien, una ovejita no va a durar mucho ahí. Se los comen de una vez. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido. La serpiente entonces nos da una imagen de lo que el Señor, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted como una persona entendida? Entonces tenemos que dejar la mente religiosa y tenemos que empezar entonces a pensar como se piensa en el cielo. Con una mente de gobierno. Hermano, el Señor Jesucristo era Jehová, era el Dios, hermano, toda la plenitud estaba en Cristo, o está en Cristo en ese momento. No estamos quitándole, pero hermano, Él vino a traer algo muy importante. Él vino a establecer y a restablecer el gobierno que se había perdido. Entonces, note bien, ahora el Señor nos está mandando, una vez tú lo tienes que entrar en medio de lobos. ¿Para qué? Para que sean consumidos, para que sean devorados, ¿no? Así era antes, que decían, ¿verdad? Sin ánimo de criticar, pero voy a ir para tal lugar sabiendo de que allí no me van a dejar entrar a predicar, pero que voy y cuando me rechacen, eso es una victoria en el Señor. ¿Verdad que no? Hermanos, queremos cambiar cosas y queremos ir con una actitud demasiado, muchas veces hasta prepotente, diciéndole, no, esto lo dice así, esto tiene que ser así, porque la Biblia dice que esto es así, y así tiene que ser, y con el marrón por la cabeza. Y el Señor le dice, sé sagaz, te estoy mandando en medio de lobos. No puedes, hermano, entrar como una ovejita. No puedes estar tampoco pensando que todo te va a ir bien y que todos te van a aplaudir seguida, no. Él te está mandando con un propósito, hermano, que desde antes de la fundación del mundo Él pensó. Y si tú estás en ese momento y te sientes en medio del lobo, es porque el Señor tiene algo y se está preparando para hacer algo grande. Yo le doy gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque yo sé que no importa lo que estemos haciendo, donde estemos, hay un propósito detrás, un propósito mucho mayor. Debemos entonces ser sagaces y actuar, hermano, como la serpiente. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Ella se queda calladita. ¿Ah? Estudia, ¿verdad que sí? Y usted va caminando, una vez yo estaba sentado, hermano, yo las culebras, no, déjame callarme porque me voy a comprometer. Después mi esposa entonces cuenta el chisme. Sí. Pero una vez yo estaba sentado, hermano, así en un patio, yo creo que era una fogata, no me acuerdo, yo sé que esa cuestión me pasó así por debajo y, hermano, a mí se me puso frío el cerebro. No voy a contar la otra, esa la cuentas tú. Involucramos hasta el 911. Sí, hermano, porque imagínate, llegando a Puerto Rico, nuevecito, que nunca había visto una culebra, y de momento llego al garaje y un aparato de culebra así bien grande, ¿verdad? ¿Verdad? Ella después dice el tamaño. Y yo, pues bueno, como yo no sé qué es lo que hay que hacer, llamé al 911. Y viene en emergencia, vengan, corran, que aquí hay un problema.
Y viene este muchachito así chiquitito. Ah, no, está tranquilo. Pero ¿qué hacen las serpientes? Ellas estudian, ellas se arrastran, ellas esperan, ellas se camuflajean. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que sucede? Hay muchas que son bien venenosas, hermano, que te dan 2 minutos para que tú te arrepientas, reces, hagas lo que tú quieras, pero te dan 2 minutos solamente. Y después de esos 2 minutos, hermano, ya no hay más nada, porque la sangre se te pone dura. Yo vi un reportaje de eso que es increíble. Pusieron sangre de acabar de quitarle a una persona y le echaron 2 gotas de veneno de esa serpiente y le hicieron así, y la sangre en el momento se puso, ¿usted sabe los hígados que venden en la tienda? Así duro. Una persona lo mata, un elefante lo mata rápido, imagínense una persona. Pero la serpiente está estudiando, está al acecho, está esperando, se introduce sin usted darse cuenta. Cuando ella está ya en el que ya tomó la decisión, ataca, y ya cuando ataca, hermano, ya es tarde. Porque una vez está el veneno dentro, ¿qué usted cree que va a pasar? Todo lo demás se va a caer. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que nosotros estamos puestos y tenemos que ser sagaces como la serpiente. Nosotros llevamos un veneno para el enemigo mortal. Usted no se ha puesto a pensar que muchas veces usted se muerde la lengua, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se han mordido la lengua? ¿O soy yo el único? Imagínense si sus dientes fueran venenosos, ¿qué iba a pasar con usted? La serpiente, ¿usted cree que ella se envenena con su propio veneno? ¿Verdad que no? Nosotros llevamos algo, hermano, que trastorna el mundo de las tinieblas. Es un veneno para ellos. Pero debemos ser sagaces como la serpiente. Debemos ser, hermano, de esas personas que saben que están en un propósito, saben que tienen una asignación, pero están esperando el tiempo oportuno. Están esperando el tiempo donde pueden, hermano. ¿Qué Pablo tenía que estar haciendo y diciéndole a un grupo de personas que tal vez estaban sentados por allí, que tal vez ni caso le estaban haciendo, pero él estaba tan ardido que decía, ¿cómo es posible? Y cuéntame, ¿quién es ese? Y tal vez la persona le decía, no, ese es Poseidón, ese es el que nos... Todas esas cosas, las cuestiones que andan por ahí. ¿Y quién es este otro? Pero cuando llegó al lugar, a la asamblea de los que él sabía que tenía que hablar, ahí cambió la cosa. Entonces, espérate, ahora aquí cambió la cosa. Ahora yo voy a introducir el veneno ahí, como la serpiente. Sagaces como la serpiente. No hace falta, hermano, donde tú estás, te voy a dar una buena y una mala noticia. Si me regalan 10 minutitos más. Hace tiempo que no predico live. Usted no necesita más cristianos donde usted está, o más creyentes, o más personas religiosas donde usted está. Ay, se puso silencioso esto. Usted no necesita otra gente para que lo ayude a establecer ahí, porque nosotros, mientras más cristianos haya, mejor en el trabajo, es peor. Sí, es peor, escúcheme bien. Si estamos metidos en cualquier religión, incluyendo la cristiana, va a ser peor. Nosotros somos gente que tenemos una asignación. Nosotros somos ciudadanos de un reino que está establecido, de un gobierno diferente. Somos hijos de Dios, aleluya. Tenemos una identidad. Y cuando estamos ahí, lo que necesitamos es estudiar. Estudiar. Estudiar como la serpiente, sagaces. Hasta nos vestimos iguales. ¿O no? O en su trabajo usted se viste diferente a los demás. Si tienen que llevar una... ¿Verdad que sí? Si eres cocinero, tú te vas a vestir de mahón y guayabera, mientras todos los demás están vestidos de blanco. Si eres pintor, ¿verdad que sí? Nos metemos como si se dijera encubiertamente, por decirlo así, pero llevamos una agenda de reino, llevamos una agenda de parte de Dios, donde cuando nosotros, hermanos, ataquemos en el nombre de Cristo Jesús, que establezcamos, que introduzcamos ese veneno para el mundo de las tinieblas, hermano, lo que necesitas es un poquito nada más. Lo que necesitamos un poquito nada más.
Tal vez no te conocen como religioso del grupo, pero sí que tienes principios, valores, moral, y que cuando hay algo que está pasando, vamos a preguntarle a todos estos cristianos, no, espérate, vamos a preguntarle a este muchacho, que este muchacho tiene una entereza, una integridad, porque los demás están llegando tarde todo el tiempo. Perdón. ¿Y de dónde usted es? No, yo soy puertorriqueño y empecé a trabajar aquí antier. Soy cristiano, así que no me inviten a nada de lo que ustedes hacen. Eso son cosas del diablo. Sí, a la hora del almuerzo no me quiero sentar con ustedes. Déjenme quieto en mi unción acá, no me molesten. Aleluya en el almuerzo. Gloria a Dios que mi esposa se le olvidó cocinar esto bien. Y allá los otros allá. Pero hay uno ahí sentado en medio de los lobos, en medio de aquellos que tal vez se lo pueden devorar, estableciendo principios. ¿Con qué? Con su vida primeramente. Estableciendo orden de parte de Dios, estableciendo lo que tal vez muchos dicen que pueden hacer, pero hermanos, con el testimonio, llegando tarde todos los días. En el trabajo, estoy usando el trabajo porque esto es lo más natural. Yo soy cristiano, ¿sí? Y el jefe necesita a alguien que le dé un consejo porque está pasando un problema matrimonial. Entonces usted viene, yo quiero hablarle de lo que dice la Biblia, y él dice, pero pues es que yo te he llamado a ti la atención 20 veces porque llegas tarde, coges más horas de almuerzo, es más, no me das testimonio. ¿Cómo yo te voy a escuchar a ti? Como ovejas en medio de lobos tenemos que ser sagaces, tenemos que ser hermanos, tenemos que tener esa mentalidad. Escuche bien, antes, y ya voy cerrando casi, voy a brincar un montón de cosas. Nosotros, hermanos, tenemos que ser efectivos en el nombre del Señor. Por último, y voy a cerrar aquí en estos 10 minutitos más, Mateo 13:33, les voy a mostrar el veneno. Mateo 13:33, que es lo que dice la Biblia. El Señor les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Qué hizo la mujer con la levadura? La escondió. La introdujo en la masa. Un poquito nada más. El Señor nos introduce en medio de lobos y no necesita un bonche de gente que se hagan llamar religiosos o cristianos, lo que sea. Lo que necesita es uno. Un poquito nada más de levadura que afecte, un poquitito nada más. Gente que tengan, hermano, una claridad, un propósito, una seguridad, que donde están es porque Dios los tiene para algo mucho más grande. Yo me acuerdo que yo tuve un jefe, hermano, que estaba pasado. Ese jefe era italiano cuando empecé allá en la plomería. Yo he trabajado de todo aquí, hermano, no me juzgue. Le metió hasta la plomería y eso sí que a mí no me gusta. No fui cocinero todavía, pero en casa sí. Y este hombre, hermano, maldecía, era una cosa bien fea. Siempre yo digo que tenía la presión de la cabeza siempre en high, porque, hermano, llegaba a los sitios y los pobres muchachos, me acuerdo que estábamos construyendo el cine aquí de los Rigal, ese cine aquí en el mall, estábamos trabajando ahí cuando estaban construyéndolo, o remodelándolo, qué sé yo. La cuestión es que él hablaba malo y los ponía por el piso. Y yo no tenía que estar diciéndole que yo era cristiano, que yo iba a la iglesia, que yo era esto o lo otro, sino que él veía que yo era, hermano, me comportaba diferente, hablaba diferente y tenía, hermano, no tenía que estar haciendo cuestiones. Él nunca me faltó respeto. Y cometí errores, hermano, de dinero. Porque imagínense, yo que no sabía y andaba sin trabajo y cuando me preguntaron, y ahí mismo él había acabado de votar a alguien. Me estoy acordando ahora, eso fue hace 20 años. En ese mismo momento cuando yo entro había salido uno que lo habían acabado de votar. Y para mí, yo no sé si fue, pero eso fue el momento de Dios. Cuando yo entro, yo estoy buscando trabajo, había acabado de perder uno. Y me dice, ok, ¿tú sabes plomería? Sí, yo en Puerto Rico hacía de todo eso.
Y después me preguntaba, ok, ¿qué tú vas a usar para eso? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo decía, no, estoy haciendo esto. Y me decía, no, es que para eso es una herramienta. Y usted tiene que medir así. Mira, cometí muchos errores, pero él nunca me faltó el respeto. Y una vez pude ministrarlo en un carro, porque él se abrió su corazón y me empezó a hablar que está metido en droga y todo eso. Y yo lo que pude fue ministrar la palabra en ese momento. Después de eso, no, mi hermano, después de eso, el trabajo lo dejé y la cuestión es que no lo volví a ver más. Estás en medio de lobos. No esperes que el jefe se ponga mejor contigo. No esperes que los compañeros del trabajo, cuando tú llegues el lunes bien vestidito y ellos con todo el hangover del fin de semana, no esperes que ellos te aplaudan porque tú hiciste lo correcto. No. No esperes, porque estamos como ovejas en medio del lobo, tenemos que ser sagaces y tenemos que llevar entonces esta levadura. Note bien, así mismo como nos puso el Padre en los empleos, en los hogares, somos levadura, somos influencia. Un poquito de levadura. Un poquito de levadura. Note bien, la presencia de la levadura en la harina es imperceptible. En la harina, la levadura no se siente. En la harina, la levadura no se huele o no tiene olor, debo decir. En la harina, pareciera que la levadura no hace nada, pero afecta a toda la masa. Usted sabe que la levadura es viva, es un organismo vivo y pueden estar muchos años fuera, pero cuando usted lo pone en el momento preciso, en las condiciones correctas, va a ser un trabajo que ni usted ni yo podemos hacer. La levadura, hermano, comienza a afectar toda la masa. Y pareciera ilógico porque es más masa que levadura, pero la levadura al final toma el control y toda la masa es trastornada por la levadura. Un solo poquito, hermano. Un poquito de levadura. Un poquito. El Señor dejó solo un puñado de hombres. Y ya voy a cerrar. Para que esparcieran la levadura del Evangelio del Reino de los Cielos. Un puñado de hombres. Él pudo haber separado en aquellos... bueno, fueron casi 9,000 o 10,000 personas que él alimentó entre dos, ¿verdad? Primero 5,000 o 4,000 y después 5,000, ¿no? Pero él pudo haber separado, decirle a los 5,000 los que ya comieron, ya están satisfechos, vieron que yo produje un milagro aquí de parte del cielo, establecí de que hay un gobierno que nos sostiene, que nos cuida, que nos guarda y que no importa la situación que esté, si hay que intervenir, él lo va a hacer a través de nosotros. Yo les mostré todo eso. Ahora necesito que sobre ustedes recaiga la responsabilidad del Evangelio. Hermanos, si cuando se acabó el pan muchos se fueron. Cuando el Señor predicó fuerte en Juan 6:66, que Él les dice, que no coma de mi cuerpo ni beba de mi sangre, no tiene parte en el cielo. Todo el mundo empezó a ir. Lo dejaron solo. Pero dejó un puñado de hombres. La Santa Cena de hoy va a ser una activación con esa mentalidad. La mentalidad de agentes de cambio, la mentalidad de que tenemos una asignación en medio de lobos, de que tenemos que ser sagaces, de que el Señor nos va a poner en situaciones, hermano, en posiciones donde, hermano, tenemos que ver qué es lo que el Señor va a hacer a través de nosotros. No ponernos religiosos, no, es que no puedo estar cerca de esta persona, porque esta persona está tomando decisiones malas. Usted sabe por qué es que el sistema que se está levantando, tanto, ¿verdad?, en lo natural, pero es algo espiritual, ¿no? Lo de los, ¿verdad?, matrimonios del mismo sexo y todo eso, la homosexualidad, todo eso. Usted sabe por qué se está levantando con poder, porque son sagaces, se meten en ¿cómo te puedo decir? En las series, por ejemplo, televisivas, donde niños y jóvenes están acostumbrados a ver y lo hacen pasar como algo normal en los valores familiares. Eso no es así. Necesitamos entonces gente que estén ahí dentro, en medio de lobos, diciendo, no, espérate, vamos a cambiar esto un poquito. Ahí se fueron los amenes. Porque yo solamente sirvo en la iglesia. Si el Señor va a usar, que me dé el micrófono al pastor y yo predico. Yo, hermano, con mucho gusto. Si esto es una carga que usted no quiere llevar. Es una responsabilidad que usted, hermano, no la quiere llevar. Pero sí donde usted está. En la escuela, en el salón de clase, donde usted ve tal vez si es maestro,
los estudiantes que cada vez están más perdidos en diferentes formas que está teniendo esta sociedad, usted está allí para representar y ser como la serpiente, astuto. Y en el momento oportuno va a haber uno que tal vez, no los 30 estudiantes, pero tal vez va a haber un estudiante que usted va a venir y lo va a llenar de levadura. Solo uno. Solo uno. Cierro con esto. Muchos se preguntan por eso de los trabajos, de dónde vienen, por qué Dios los trajo. Y no saben que es que tal vez la situación los trajo, ¿verdad? Dios utilizando la situación los trajo para llevar a cabo un propósito mayor. El rey Nabucodonosor, un rey temible, un rey poderoso, invadió Israel y lo destruyó. ¿Y usted sabe qué hizo? Cometió un error. Se llevó un poco de levadura para su reinado. 4 hombres, jóvenes, bien parecidos. Jóvenes que cuando él los capturó dijo, bueno, aquí tenemos jóvenes bien educados y todo eso, qué bueno, porque son assets, ¿verdad? Como dice el americano, son cosas que engrandecen o que nos dan más valor por lo que saben. Pero él no sabía que lo que se estaba llevando era un poco de levadura. Y el Señor metió a estos 4 jóvenes medio de los lobos. Es más, le cambiaron hasta el nombre. Daniel, ¿cómo le llamaban? Belsasar, Sadrach y Abednego. Usted sabe que Belsasar es el nombre del dios de Nabucodonosor, por eso es que le puso así. Todo el mundo le tenía que llamar Belsasar. En medio del lobo. Vestían, caminaban, es más, se llamaban como los de Babilonia, pero habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabe lo que hicieron? Una vez estaban en medio, ¿qué era lo que hacían? No. En el tiempo oportuno, cuando dijeron, no, ustedes 3 se tienen que adorar también. No. Nosotros estamos por otro, nosotros nos rige otro sistema de gobierno. A quien nosotros adoramos es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No perdieron su identidad, no perdieron su autoridad. Estaban dispuestos a morir. Y cuando lo tiraron al horno, ¿qué pasó? Daniel. Y esta Santa Cena vamos a orar para que nos habilite el Señor. Que donde quiera que estemos podamos llevar estas buenas nuevas del reino de salvación que es basado en la sangre de Jesús, que es el nuevo pacto. Que es donde nosotros ahora tenemos, hermano, libertad. Que tenemos, hermanos, donde nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Aquí hay vida, pero nos va a mandar en medio de lobos. Aleluya. O los tiene ya muchos de ustedes en medio de lobos. Sean sagaces. Pastor, usted mandando a la iglesia a pecar. No, eso fue el Señor Jesús que dijo, sean sagaces. Eso no es pecado. Es que tienen que ser sagaces. Tienen que, hermano, ver lo que el Señor está viendo y no verlo como nosotros lo podemos ver. Acuérdense que yo he enseñado muchas veces, Dios en el cielo, hermano, cuando nosotros vayamos a estar en ese tiempo de juicio con el Señor, allí no se habla ni español ni inglés, así que no se preocupe. Hay gente que dice, no, en el cielo se habla solo, no, en el cielo están las lenguas. En el reino de los cielos se hablan lenguas, las que aquí ustedes conocen como lenguas, ¿no? Por eso es que aquí Pablo dice que las lenguas sean interpretadas. Por eso es que ustedes vieron cuando la profecía estaba llevándose a cabo, había lenguas, había una traducción, no, Dios mío, interpretación, gracias mi amor. ¿Verdad que Pablo lo dice? Pero ¿qué dice el cielo? Dice, ok, ahora interpreten lo mismo para el cielo. ¿Verdad que no? Ese es el idioma del cielo. Entonces, note bien, y voy a cerrar para orar. Nabucodonosor pensó que se estaba llevando cautivo a estos hombres y no sabía que era lo que se estaba llevando era un poco de levadura y empezó a afectar el reino entero. ¿Usted sabe cuánto duraron esos muchachos ahí? Casi 70 años metidos en ese reino. Vieron diferentes reyes. Seamos sagaces.
donde Dios te puso. Esta gente que mucho ensucia esta casa, ya estoy cansada o cansado de limpiarle a la misma gente. Imagínense si esa hubiera sido la mentalidad de la joven que estaba en la casa de Naamán. Imagínense, Naamán con esa lepra, me tiene cansado, tengo que estar lavando esto que apesta, que esto, lo otro. No, en el momento oportuno, ¿qué fue lo que hizo? Introdujo la levadura. Yo conozco uno que te puede sanar. Y ahí lo dejó al Señor.